Lo que ella nos ha dicho demuestra que los cambios legislativos es el efecto último que producen las mudanzas en la forma de parecer de las personas que trasuntan en los cambios sociales. O sea, primero viene el cambio social presiona a los jueces para que cambien sus sentencias, y los jueces, con sus sentencias y sus declaraciones de inconstitucionalidad, presionan al legislador para que el legislador modifique la norma que de alguna forma ya no representa el sentir o la cuestión social que está demandando el cambio. El tema precisamente es ese. Fundamentalmente, y esto es bastante acotado, se refiere concretamente a lo que yo voy a hablar hoy, un poco, digamos, con una mixtura, un poco de historiar cómo viene la cuestión, que todos la saben, pero que me parece interesantísimo, por el tema de la evolución del derecho de familia, de la autonomía de la voluntad, frente al orden público, que ustedes saben que prima en el derecho de familia. Bien. Y en esto tienen que ver también aquellos plazos procesales y de fondo, porque han de saber que los plazos procesales están contenidos en el Código Civil, para demandar el divorcio, el tiempo que debe durar la acción de divorcio, el tiempo entre las audiencias, cuando se tratan de las causales objetivas o la presentación conjunta. Pero de todas formas, esto está sujeto a los embates de los particulares que ya creen que los tiempos son demasiado prolongados para la realidad, y de los jueces que de alguna forma han creído que eso es realidad y que la cosa debe fluir de otra manera. Bien, esta es la presentación. Autonomía de la voluntad versus orden público en el derecho de familia y principalmente en la ley 23.515. Esto es la ejemplificación de lo que les acabo de decir. En el año 1987, cuando se dicta la ley 23.515, ya había habido un fallo señero, un fallo importante, un fallo que inclusive podríamos decir que apuró los cambios legislativos, y es el caso Cejian, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad del artículo 64 de la 2393, que era la ley vigente, que sostenía la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Dice que el artículo 64 es violatorio del artículo 20 de la Constitución Nacional, esto es, el derecho a casarse. Yo destaco apenas un pedacito porque me parece que el voto del Dr. Fait es como que trasunte ese acompañamiento legislativo a los cambios de las épocas, cuando dice: el control judicial de constitucionalidad no puede desatenderse de las transformaciones históricas y sociales. La realidad viviente de cada época perfecciona el espíritu de las instituciones. Las instituciones deben representar y deben reflejar de cada país o descubre nuevos aspectos no contemplados antes, sin que pueda oponerse el concepto medio de una época en que la sociedad actuaba de distinta manera. Esto es muy importante porque de alguna forma aparece acá la idea de la inconstitucionalidad sobreviniente de las leyes. O sea, aquella ley que de última resultó ser absolutamente acorde a las demandas de su época, de la época en que fue sancionada, deja de serlo con el transcurso del tiempo por los cambios sociales. Así fue como el caso Cejian obligó prácticamente al Poder Legislativo Nacional a la sanción de un nuevo sistema de divorcio. Y fue así que se sanciona el 3 del 6 de 1987 la ley 23.515, que contiene un sistema dual. Dual en un doble sentido. Dual porque deja vigente la separación personal, o sea, aquella que legalizaba la separación de hecho, pero sin producir el desvínculo matrimonial. Esto significa sin que los cónyuges recuperaran la actitud nupcial, y el divorcio vincular, que efectivamente disolvía el vínculo y habilitaba nupcialmente a los cónyuges una vez que tenían sentencia firme. Digo que era un sistema doblemente dual porque en ambos casos
se puede invocar las causales subjetivas o la causal objetiva. En el caso de las causales subjetivas, ustedes saben, esto se lo ve todos los días, de todas formas es importante decirlo, o sea, generalmente parte de los incumplimientos de los deberes conyugales, está prevista la causal subjetiva en el artículo 202 del Código Civil, y la invocación de la causal es sin plazo, inclusive hoy por hoy, porque el juicio por la causal subjetiva se lleva a cabo como cualquier juicio ordinario común. Hay demanda, hay contestación, puede haber allanamiento, puede haber reconvención, periodo de prueba, alegatos y sentencia. Y si aquel que alegó las causales subjetivas no las pudo probar, en principio, obviamente, la acción tiene que ser desestimada. En el caso de la causal objetiva, para la separación de hecho, se requería, en el caso de la demanda unipersonal, 2 años a partir de la separación de hechos sin voluntad de unirse. Y en el caso de la demanda por presentación conjunta, se requería 2 años desde la celebración del matrimonio, sin perjuicio de que en el caso de la presentación conjunta tiene su régimen procesal contenido en el artículo 236, que consiste en las 2 audiencias y posterior sentencia, y como decía la doctora, en los acuerdos que las partes pueden formular, por supuesto siempre dentro de los lineamientos del derecho de familia, y que obviamente sean convenientes, que ninguna de que las partes estén de acuerdo en que sean convenientes para ellos y para los hijos matrimoniales. Bien, en el divorcio vincular repetimos lo mismo, decimos esto, la única diferencia que hay es que produce el desvínculo matrimonial. En el primer caso igualmente no hay plazo, se lo puede invocar al día siguiente del contraído del matrimonio, y en el caso de la causal objetiva se requieren 3 años de separación de hechos sin voluntad de unirse, o 3 años desde la celebración del matrimonio, pero en este caso los cónyuges tienen que invocar causas graves que hacen moralmente imposible la vida en común. Y fíjense lo que son las cosas. En la demanda unipersonal, al cónyuge que inicia la demanda, si no es reconvenido, por supuesto, le basta comprobar el tiempo de separación. Pues el aspecto voluntario, o sea, la falta de voluntad de unirse, se presume. O sea, ante el juez debe probar el tiempo de separación. En cambio, en el caso de la presentación conjunta, los cónyuges de alguna forma tienen que convencerlo en 2 oportunidades, a una distancia de 60 días al juez, de que realmente existen causas graves que hacen imposible la vida en común. Si bien es cierto, no es frecuente, pero esto le da la opción al juez de, después de haberlo escuchado en 2 oportunidades, considerar que a lo mejor ha habido inmadurez, que a lo mejor ha habido irreflexión, que no son tan graves, que es un matrimonio que puede reconstruirse, y también decirles, esto no da, o las causas no son lo suficientemente graves. Bien, ¿cómo se compadece esto con el correr de las épocas? Obviamente que no se compadece con el correr de las épocas. La propia legislación paralela que ha ido avanzando da las pautas. La mayoría de edad a la cual se le ha anticipado el legislador cuando ha dictado las leyes de mayoría de edad, de hecho que aparte de un montón de factores, ha suavizado de que las personas alcanzan la madurez mucho más rápido. La ley del matrimonio igualitario, la flexibilidad que ha adquirido el tema de la familia, ya no es, o sea, ya no estamos hablando de aquella familia tradicional a la cual la regulaba el derecho de familia. Hoy por hoy hablamos de familia ensamblada, hablamos de familia, o sea, de familia inclusive extensa, monoparental, o sea, estamos frente, digamos, a un concierto de diferentes situaciones que ya nada tienen que ver con la familia a la que protegían estos sistemas cuando le pedían reflexión, cuando exigían un tiempo de reflexión a los cónyuges antes de habilitar la vía para la disolución del matrimonio. Y bien, mientras tanto la ley sigue vigente, la flexibilización ha venido esencialmente por 2 vías. A una yo la llamo flexibilización procesal. La flexibilización procesal ha venido de la mano
de aquellos tribunales que han considerado que en aquellos juicios donde las partes o la parte que ha demandado por la causal objetiva no ha cumplido con el tiempo previsto por la ley, no es, o sea, ellos consideran que no es inconstitucional ni que tampoco afecta el orden público si los jueces, al recibir la causa, advierten que no se ha cumplido con el tiempo que el artículo requiere, los 2 años para la separación o los 3 años para el divorcio vincular, que no está mal suspender el dictado de la sentencia hasta el cumplimiento del plazo. Lo han hecho, de hecho lo han hecho porque dicen, estas son razones de economía procesal. Lo contrario obligaría a esa persona a la cual se le desestima la acción de divorcio por la causal objetiva a iniciar una nueva causa donde la única prueba que necesitaría es su juicio anterior fracasado, porque el tiempo bastaría a comprobar que la única objeción que hubo fue el no cumplimiento del plazo. Entonces proponen y dicen, no está mal, y además no estaría violándose la preceptiva de orden público si se suspendiera la causa hasta tanto se cumpliera el plazo y se evitara sentencia. Yo entiendo que esto tiene 2 objetivos. En primer lugar, digamos que, si bien es cierto se considera el orden público familiar como un orden público relativo en este caso, por otro lado aparte satisface los intereses de las personas que han planteado el divorcio, evitando de esta forma un dispendio jurisdiccional, evitando un dispendio económico, volver a comenzar y finalmente la elongación del conflicto en el tiempo por la falta de requisitos formales. Luego también se ha visto que en las declaraciones de divorcio por la causal objetiva, en causas iniciadas por causales subjetivas, ha habido tribunales del país que han considerado que aun cuando las partes hayan iniciado, o la parte que promovió la acción haya iniciado la acción de divorcio por causales subjetivas, si en el transcurso del proceso no se ha probado la causal subjetiva, pero de las constancias del proceso surge que se trata de un matrimonio desquiciado, que la reconciliación es imposible, se puede, en este caso, en virtud del principio iura nubis curia, dictar una sentencia por la causal objetiva. Y de hecho se había venido haciendo hasta el plenario de la Cámara Nacional Civil, que dijo, esto no es posible. Esto no es posible porque con el mismo argumento precisamente de la autonomía de la voluntad, con el mismo argumento de la zona de reserva personal, mediante la cual en la intimidad la persona decide cuál es la causal que va a elegir para el juicio de divorcio, el juez no puede cambiar la causa petendi, porque al cambiarla cambia además importantísimas consecuencias del juicio, como son, por ejemplo, el derecho hereditario del cónyuge inocente, como es, por ejemplo, la adjudicación del hogar, el respecto a la tenencia de hijos, cuotas alimentarias. O sea, en realidad está cambiando exactamente la disolución de la sociedad conjunta. Hay un montón de aspectos que tienen variantes cuando obviamente se decide por la causal objetiva. Y finalmente, porque además hay 2 principios que también están en juego, que es el de la congruencia, o sea, el juez no puede resolver por fuera de lo pedido, y también el de la legalidad. El de la legalidad que está presente en el artículo 16, en el 17, 18, 19, 116, etcétera, etcétera, de la Constitución Nacional. La Cámara dijo entonces que plantear la demanda de divorcio por las causales objetivas, el principio de iura nobis curia, el principio de economía procesal, no pueden ser superiores ni imponerse sobre la autonomía de la voluntad. Y bien, la variante B, la declaración de inconstitucionalidad. Posiblemente el antecedente, digamos por excelencia, es el que ha dado el Tribunal de Familia número 5 de Rosario en el año 2006, cuando
declara la inconstitucionalidad del artículo 214, inciso segundo del Código Civil, a aquel que requiere de 3 años para que se pueda plantear la causal objetiva del divorcio. El caso concreto era el siguiente. El caso era de una persona que había permanecido casada solamente una semana después de la celebración del matrimonio, o sea, había permanecido conviviendo, no casada, había permanecido conviviendo solamente una semana, no habían tenido descendencia, no tenían patrimonio común. Entonces la Cámara dijo, acá no está en juego ni la moral, ni el orden público, ni el interés de terceros, que amerita que el Estado intervenga oponiéndose o impidiendo que esas dos personas rompan de alguna forma el lazo matrimonial que los unía, y dice, el límite de razonabilidad necesario para el resguardo del principio que hace a la seguridad del interés común o de la comunidad, el mentado orden público, no puede tener tal alcance que termine por vulnerar el sentido común, imponiendo jurídicamente soluciones artificiales con implicancias severas, como mantener un estado civil solo registralmente, efectivamente. Porque hay casos en que todos sabemos que lo que se trata de mantener en realidad, cuando se aplica a rajatabla la ley, es un matrimonio virtual. Y dice, cuando el afecto conyugal desapareció y la cohabitación cesó irremediablemente sin posibilidad de reconciliación, según manifestación expresa de los esposos, porque el esposo se allanó y aparte, no solamente se allanó, sino que compartió el planteo de inconstitucionalidad conjuntamente con la esposa. Llegado el caso extremo, dice la Cámara, el Tribunal Colegiado, debe el juez apartarse de la mera legalidad formal. Al fin y al cabo, lo que nuestra Constitución asegura es que los jueces debamos afianzar la justicia, y la justicia es más que la legalidad formal. Y con esto declaró la inconstitucionalidad del plazo de 3 años, en ese caso concreto, porque consideraba, vuelvo a repetir, que no estaba comprometido el interés público, no estaba comprometida la moral pública, ni estaba comprometido intereses de tercero, pues no había hijos habidos en el matrimonio. Obviamente no ha sido, de todas formas hubo otros fallos posteriores, en Mar del Plata, el Tribunal de Familia número 2, pero lo cierto es que no fue esta una solución aplaudida unánimemente, ni mucho menos. Quienes la han criticado, en primer lugar, han dicho que no se puede, por vía de inconstitucionalidad, remover o dejar de lado los plazos fijados por la ley con el argumento de que la ley ha dejado de acompañar la realidad social. Que la razonabilidad de la norma no se mide sino con el digesto completo, y aparte no se mide sino en relación con el derecho que reglamenta en su ejercicio. Y finalmente, no lo han compartido porque dice que esta forma de juzgar intrínsecamente la ley para el caso concreto no es función del magistrado, ni siquiera la variación, porque la variación tiene que venir por vía legislativa. El juez debe, en todo caso, interpretar y aplicar la ley, pero no confundir su función con la del legislador, nada más que adecuando la ley al caso concreto, cuando el caso concreto como considera de que el plazo que la ley les exige es demasiado extenso para la situación particular. En realidad, con mayor fuerza lo que se dijo es que en la causal objetiva, fundamentalmente, el plazo integra la causal. Esto significa que es uno de los dos elementos. La causal no tiene un solo elemento, que es la separación de hecho sin voluntad de unirse. La causal está constituida por la separación de hecho, más la voluntad de no reanudar el matrimonio, más el plazo, que en este caso es de 3 años. O sea, que producir esa separación, obviamente, significa hacer desaparecer la causal en sí. O sea, así como está legislada la norma, si no se da la separación de hecho por más de 3 años, no hay causal. Y ese ha sido uno de los argumentos más insistentes en aquellos que, por supuesto, no consideran la viabilidad de la declaración de inconstitucionalidad. Pero también es cierto
que no nos olvidemos, y ahí viene la cuestión de historiarlo, que precisamente la modificación legislativa de la 2393 vino de la mano de una declaración de inconstitucionalidad. No se puede desconocer que los tiempos han cambiado, no se puede desconocer que la concepción que se tiene actualmente del fracaso matrimonial, del abandonar un proyecto común de vida, no se puede desconocer tampoco, y eso también tiene que ver las estadísticas, que las personas cada vez menos quieren utilizar las causales subjetivas de divorcio y quieren más bien solucionar los conflictos y liberarse de la carga que significa mantener un matrimonio con todas las obligaciones inherentes a ello. Y ahí retomo un poquitito lo que la doctora me dice, mejor dicho, lo que la doctora nos dijo a todos, respecto a que hay cuestiones que, porque no han tenido fallos plenarios, son cuestiones que hoy por hoy quedan sujetas al criterio judicial. Y eso no es bueno, porque eso agudiza precisamente el conflicto y dejó de mejorarlo. Esto quiere decir que es importante y es motivador para el legislador estas opiniones disímiles respecto, por ejemplo, a temas puntuales como son los alimentos debidos durante la separación de hecho o como es el deber de fidelidad. Porque yo entiendo de lógica que quien dispensa al cónyuge del deber de cohabitación lo dispensa del débito conyugal, y quien dispensa del débito conyugal de alguna forma dispensa del deber de fidelidad. Bueno, yo he tratado de hacerlo lo más rápido posible por la hora, porque entiendo que el mediodía para todo el mundo sale volver a la casa, pero estoy disponible para